económica, pero también tumbó la posibilidad de que el país le cobre lo que se merece Colombia por las regalías que sacan las empresas extractivas, que ellos hoy en día las deducen de su impuesto de renta, es decir, no pagan 7 billones de pesos que la Corte Constitucional le devolvió a los bolsillos de mineras y petroleras y no a los bolsillos de la transformación productiva o de la política social del gobierno Petro. También estamos hablando de un choque muy fuerte con el Congreso de la República, un Congreso que sistemáticamente ha tumbado los presupuestos de este gobierno, sistemáticamente ha tumbado las leyes de financiamiento para aumentar la justicia tributaria y la posibilidad de ingreso del Estado en este gobierno, y además que ha sido una piedra en el zapato para transformaciones tan estructurales como la jurisdicción agraria, que nos dejó aprobar una reforma laboral porque el pueblo se volcó a las calles a una consulta popular para lograr una reforma laboral que aún no incluyó por esa negociación en el Congreso en los capítulos importantísimos en materia de derechos colectivos de trabajadores, de sindicatos, y además un Congreso de la República que se ha opuesto sistemáticamente a la acción de gobierno. Y un elemento fundamental de ese choque y ese bloqueo institucional, que es un poquito difícil de explicar para los que no son economistas y que voy a hacer una tarea para poder explicar esto de la mejor manera, es el siguiente. El Banco de la República ha tenido una política monetaria enfrentada directamente a la política económica del gobierno Petro. El banco lo que dice es que la inflación en Colombia se ha dado por motivos de demanda, cuando nosotros sabemos que la inflación en Colombia es una inflación del rebote post pandemia que se da por los choques de oferta que se han dado en la economía mundial, por el costo de los fertilizantes al principio del gobierno, por el costo también muy alto del transporte marítimo. Son choques externos, y ahora que viene el choque de la guerra de Irán, son choques externos que el Banco de la República lo que dice es, si esto sube la inflación, yo voy a controlar la inflación subiendo la tasa de interés real, es decir, poniéndole un frenazo a la economía colombiana. Y ese frenazo a la economía colombiana no es solamente a costa de empleo, a costa de crecimiento económico, sino además es un frenazo que se siente de manera más particular, más dolorosa en la inversión productiva. Hoy los empresarios de Colombia, todos los empresarios le piden al Banco de la República que deje de tener una política monetaria tan restrictiva, porque lo que hace con esa política monetaria es, por un lado, están afectando la inversión, encareciendo el crédito. Si un empresario quiere tomar un crédito para construir una fábrica, para comprar unas máquinas, para invertir en innovación y en desarrollo tecnológico, hoy el banco sube el piso sobre el cual la banca privada cobra el crédito. Es decir, están impidiendo la inversión productiva que ahí posibilitaría que el sector privado nacional sea el que cubra ese aumento en la demanda de la gente. Si la gente tiene más plática para consumir y los empresarios pueden invertir, entonces los empresarios suplen esa demanda, son los que le venden a la gente lo que la gente está comprando más. Y por lo tanto el Banco de la República se está enfrentando directamente a la política de reindustrialización y a la transformación productiva del país. Pero hay otro motivo por el cual las tasas de interés del Banco de la República nos afectan a todos. Y ese motivo es el motivo por el cual premian una economía rentista. Es decir, si suben las tasas de interés, aquellos que tienen títulos de deuda reciben más plata por los títulos de deuda que tienen. Y por lo tanto, para un para un inversionista, para un empresario, es muy fácil decir, yo para qué voy a invertir en una fábrica si comprar títulos de deuda me paga el 14%. Yo para qué voy a invertir en una fábrica si comprar títulos de deuda es mucho mejor negocio por la política del Banco de la República. Y entonces el banco, por un lado, afecta la inversión productiva y por el otro lado, induce a que los que tienen plata en Colombia, en vez de invertir en empresa, lo inviertan en títulos de deuda y renten de la deuda. Entonces, a pesar de este bloqueo institucional, los resultados del modelo económico son discientes. Vamos a empezar a dar unos pequeños datos que son fundamentales. En 2025, la economía colombiana llegó al 2,6% de crecimiento económico, que es un crecimiento económico después de rebote post-pandemia que viene de una trayectoria a la alza, pero lo importante es que si uno coge ese crecimiento económico y lo desglosa y lo entiende por dentro, se da cuenta que durante el gobierno Petro ha habido un avance fundamental en los sectores reales de la economía, ha crecido el agro, se mantiene la industria, ha crecido muchísimo el turismo, ha crecido el sector de salud, educación, tanto público como privado, y se ha dignificado el papel también de los trabajadores oficiales y los trabajadores del Estado. Y lo que he hecho significa es
que estos sectores que sostienen la producción y el consumo real de la economía y que no se quedan en especulación financiera como la banca o como la extracción minero-energética, son sectores que generan mayor empleo, son sectores que benefician a las mayorías y no pasa como pasaba antes, que crecía la economía, era muy bien, pero la gente se quedaba más pobre. El crecimiento económico en el gobierno Petro ha sido un crecimiento pro pobre, ha sido un crecimiento pro clase trabajadora, ha sido unos números que han reducido la desigualdad en vez de antes que teníamos crecimiento económico que aumentaba la desigualdad. Otro elemento fundamental es que en 2025 las exportaciones no minero-energéticas, es decir, todo aquello que no es carbón, petróleo y minería, aumentaron a 32.000 millones de pesos, mientras las mineroenergéticas se redujeron a 18.300 millones de pesos. Es decir, que lo que prometió Gustavo Petro, que íbamos a reemplazar el carbón y el petróleo por el aguacate, por el turismo, por la posibilidad de producir más en la economía colombiana, lo cumplen las cifras, se ve físicamente en las cifras. Y a pesar de eso, a pesar de que ha caído la exportación de carbón y petróleo, tanto en valor como en volumen, el déficit de la cuenta corriente de la economía colombiana cayó de un 6%, un déficit enorme, e insostenible que nos dejó el gobierno de Duque en 2022, a uno de los mínimos históricos de 2,4% en 2025. Y esto contradice una de las tesis que más nos repitieron en la ortodoxia económica, que más mentiras le dieron al país con 30 años, y era que Colombia podía ser un país petrolero sin petróleo. Nos dijeron que Colombia estaba condenada a ser un país petrolero. Y no, lo que se muestra es que estamos corrigiendo la vulnerabilidad externa del país mientras diversificamos la canasta exportadora. Ahora vamos a cómo esos resultados macroeconómicos afectan la vida de la gente y les quiero dejar un dato muy importante. En economía hay un concepto que se llama la distribución funcional del ingreso. Es decir, de todo lo que se produce en una economía, de todo el ingreso nacional, que parte se divide entre trabajadores y que parte va a la masa salarial, es decir, a empresarios. Luego de un estudio hecho por el Centro de Pensamiento Vida, donde participaron como investigadores Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, y otros investigadores del Centro de Pensamiento Vida, un estudio que saca los microdatos de la gran encuesta integrada de hogares y divide el ingreso mixto, es decir, la economía popular, la mal llamada informalidad. Después de todo ese análisis que es muy técnico y muy matemático en la economía, llegamos a una conclusión. Y es, en el año 1996, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional era más o menos el 46%. Es decir, de la torta de la economía colombiana, de cada 100 pesos, 46 iba a la masa salarial, a los trabajadores. Del 96 a 2022, eso vino en caída libre. La trayectoria fue una trayectoria de pérdida de la situación relativa de los trabajadores en el ingreso nacional. Es decir, los trabajadores de Colombia ganaban menos mientras los empresarios ganaban más. A 2022 llegó al mínimo que ha llegado en la historia desde que tenemos datos, que era 38,9%. Si la torta nacional vale 100, los trabajadores solo tenían 38,9. Y en solamente 2 años, que es lo que tenemos datos hasta ahora, por la forma en la que se calculan las cuentas nacionales y la forma en la que se calcula las estadísticas en Colombia, la distribución funcional del ingreso pasó de venir cayendo 30 años del neoliberalismo a subir del 38,9 al 42,5. Esto es, el gobierno del cambio logró recuperar casi 4% de la situación de los trabajadores en la economía colombiana, logró subir 3,6% de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, es decir, reversamos una tendencia que venía 30 años consolidándose de pérdida de los trabajadores. Y esto es sin contar el 2025 y el 2026, donde se aumentó el salario mínimo de manera considerable. El gobierno va a acabar el gobierno con más o menos un aumento real ajustado por la inflación de 36% en el salario mínimo, y además con una reforma laboral aprobada, de la cual Mafia de Carrascal ya nos va a contar lo que venía pasando con esa reforma laboral. E incluso cuando los economistas de derecha decían que el aumento del mínimo y la reforma laboral iba a disparar la inflación, iba a aumentar el desempleo, lo que tenemos hoy es que en febrero de 2026, la última cifra que publica hoy el DANE, el desempleo llegó a 9,2%. Es la cifra más baja en las cifras de desempleo, por lo menos desde el año 2001, y antes del 2001 cambia la metodología y es difícil de comparar.
Es decir, por lo menos desde que empezó el siglo, el desempleo llegó a su cifra más baja en febrero. Y si ustedes se dan cuenta, cada mes escuchamos esa noticia, que es en los últimos 25 años el desempleo más bajo, porque el desempleo viene en una trayectoria de caída, es decir, cada vez hay más gente empleada, cada vez hay más gente que tiene la posibilidad de salir adelante con sus familias, que no está condenada al desempleo, sino que está siendo parte de la actividad económica y de las fuerzas productivas de la sociedad colombiana. Y eso es para nosotros, como Centro de Pensamiento Vida, un motivo de orgullo poder mostrar cómo, a pesar de las predicciones apocalípticas que decían que el dólar se iba a 10.000, que decían que el desempleo se iba a disparar, incluso hemos bajado la mal llamada informalidad, que llegó de un 58,6 al principio del gobierno Petro a un 55,4 a finales de 2025. La hemos bajado, sigue siendo muy alta. Y por eso, precisamente por eso, es que consideramos desde el Centro de Pensamiento Vida que esta política económica coherente del gobierno Petro, que esta política económica coherente que ha venido generando no solamente mejores indicadores macroeconómicos para la gente, sino unos resultados en desempleo, en inflación, en reducción de la pobreza. Entre 2021, entre 2022 y 2024, más de 2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, e incluso el propio Banco de la República lo reconoce en un informe que publicaron hace poco, que dice que la gente salió de la pobreza monetaria porque lo que ellos llaman mercado laboral y nosotros llamamos el mundo del trabajo ha venido mejorando. Y si la gente tiene más trabajo, se reduce la pobreza; si la gente tiene más trabajo, se aumenta el dinamismo de la economía. Y esas son las cifras que demuestra este gobierno del cambio. Desde el Centro de Pensamiento Vida consideramos entonces que este gobierno sentó unas bases. Este gobierno va a acabar su gobierno habiendo democratizado casi 1 millón de hectáreas de tierra que ahora hay que poner a producir. Este gobierno del cambio va a acabar este gobierno habiendo sembrado una política de reindustrialización muy poderosa, habiendo sembrado la posibilidad de que la transición energética no sea solamente importar paneles solares, sino la capacidad productiva de hacerlos en Colombia y de traer más valor agregado a la economía nacional. Este gobierno dejó sembrado una transición que ya se ve en las cifras, pero que para que se consolide, para que avance rápidamente, necesitamos que el siguiente gobierno, querido David, y esto es muy bueno que la campaña de Iván lo pueda escuchar, este gobierno logró poner más platica en los bolsillos de la gente, y por eso la gente quiere a este gobierno. Pero el siguiente gobierno necesita cosechar lo que sembró Petro, necesita que esos cimientos de una gran transformación productiva se materialicen en un salto productivo con una política industrial verde para la economía popular agresiva, que invierta mucho en el desarrollo de las fuerzas productivas, porque lo que sí es cierto es que si ese salto no se da, si volvemos al pasado, lo que va a pasar es que esa plática en el bolsillo de la gente en el mediano plazo se va a ir a la inflación y se va a ir a las importaciones. Y por lo tanto, lo que necesita el gobierno, lo que necesita el pueblo colombiano en un segundo tiempo del cambio es un salto productivo. Y tenemos todas las bases de este gobierno y damos cuenta de eso en este informe para que el país continúe esa trayectoria, profundice esa trayectoria y logra así construir una Colombia potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Simón, por la presentación de este informe, por tanta información. Te cuento que nos están diciendo en los chats que es una presentación muy pedagógica, que estamos ayudando a que la gente entienda información que es muy compleja, económica. Entonces nos están agradeciendo. Yo quisiera saludar a las personas que nos ven desde otras ciudades, desde otros departamentos, Putumayo, Tolima, Mocoa, nos ven desde Popayán, nos saludan desde Manizales, Bogotá, donde estamos nosotros, Santa Rosa de Cabal, Cauca, Medellín, Soacha. Entonces, pues un saludo a todas y todas las personas que desde todo el país nos están escuchando. Síganos escribiendo, les estamos leyendo. También si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden escribir y vamos a buscar un espacio para tratar de responderlas. Le voy María ahora, Angélica, sí. quería complementar una cosa para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, para la ciudadanía colombiana, y es, yo entiendo que estas cifras económicas son a veces muy difíciles de comprender. Yo entiendo que a veces esto pareciera un tema de los economistas por allá lejos y que los que dominan estos temas son la derecha y que solo la derecha puede hablar de economía. Pues Gustavo Petro demostró que eso no es cierto y que la economía es responsabilidad y es tema de todos nosotros.
Y Gustavo Petro nos puso a trabajar en este esfuerzo por volver más pedagógicos los temas económicos para que la gente lo entienda. Vamos a compartir por todas nuestras redes sociales, con apoyo de quienes aquí nos acompañan, la versión en PDF del informe, que sigue siendo un informe largo de 100 páginas con muchas gráficas, pero además quiero que sepan que desde el Centro de Pensamiento Vida estamos generando todo un contenido para hacer que estas gráficas se entiendan, para compartirles a ustedes un resumen ejecutivo para que ustedes le digan a su vecino, para que ustedes le digan a la persona en la vereda con la que se toman un aguardiente después de trabajar, que el gobierno de Petro sí está cambiando la economía colombiana, que tenemos los argumentos, los datos y estamos produciendo un contenido muy masticable para que ustedes cojan esto como herramienta para defender la trayectoria y el camino que está siguiendo la economía colombiana y para defender que este camino necesita continuidad y necesita profundización con Iván Cepeda, presidente, y Aida Quilcue, vicepresidenta. Muchas gracias, Simón. Vamos ahora entonces a darle la palabra al profesor Darío Indalecio. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ahí le cuento que nos saludan también de Cartago, de Antioquia, de San Miguel de Putumayo, entonces nos están escuchando de todo el país. Así que muchas gracias y lo escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la paciencia porque empezamos una cuarentena de minutos tarde para los que están en vivo, pero queda grabado y el debate está abierto. Yo hice un doctorado en historia no porque me gustara en particular recolectar datos viejos, sino porque me parece clave para entender el presente. ¿Cómo es que vinimos a ser lo que somos? Y me interesa aún más esos estudios de historia para ver cómo podemos nosotros contribuir a rediseñar el futuro. Es por eso que comienzo con un concepto acuñado por el pensamiento crítico económico de América Latina. Quizá el concepto más popular de la producción de América Latina a la teoría del desarrollo en el mundo, que se llama heterogeneidad estructural. Los países del norte decían, mire, si ustedes son pobres, son atrasados, es porque no hacen las cosas como nosotros y las hacemos. Son perezosos, son corruptos, trabajan mucho con la mano, no tienen tecnología, no invierten en capital, no ahorran, se gastan todo. Entonces, mire, imítenos y entonces abran a la inversión extranjera directa y concentren mucho ahorro y muchos recursos en sectores punta específicos. Y verán que eso, cuando uno concentra la riqueza, concentra la infraestructura, el capital, la fuerza de trabajo que está muy estudiada, los buenos administradores, la contabilidad, toda la modernidad, eso se va regando por los otros sectores económicos y por todos los territorios. Hay que concentrar para después difundir. Si ustedes hacen eso, se desarrollarán. Después de décadas, por no decir más, siguiendo ese precepto de limitación, fue que vino el concepto de heterogeneidad estructural y estos maestros latinoamericanos dijeron, no, eso no funciona así en América Latina. Nosotros tenemos unos sectores punta, eso sí, con la mejor maquinaria, con inversión extranjera, con gente súper capacitada, con maestría y doctorados, con formas de organización del trabajo súper modernas, todo, la regulación, las instituciones, los abogados, los administradores, y entonces eso es la parte moderna, pero eso nunca se riega. Nunca se riega, por eso es heterogeneidad estructural. Por el contrario, entre más nos desarrollamos, más aumenta la disparidad con la productividad de los sectores populares, con la capacidad de compra de los sectores populares, con los ingresos de los sectores populares y las clases medias crecen muy poquito. Esa es la tal heterogeneidad estructural. Ese concepto retengamos. Lo segundo, muy importante, que viene del pasado, fue que dijeron, bueno, nos tenemos que industrializar, ¿por qué nosotros no? Entonces se creó un modelo poco a poco. Los modelos no salen de la cabeza de un profesor ni de 10. Se lo va produciendo la historia, que se llamó modelo de industrialización por sustitución de importaciones dirigido por el Estado. Es decir, produzcamos lo que podamos producir y no tenemos que importarlo. ¿Por qué tenemos que importar comida? ¿Por qué tenemos que importar maquinaria? ¿Por qué tenemos que importar ropa? ¿Por qué tenemos que importar una cantidad de cosas, motos u otras cosas? Produzcámosla nosotros. Entonces, para ello dijeron, bueno, lo que pasa es que nuestra base industrial es pequeña, ¿cómo hacemos para ampliarla?
Ah, no, escojamos unos territorios y unos sectores y le metemos todo. Le metemos plata, trabajo, infraestructura, abogados, administradores, políticos, instituciones, regulación, todos los incentivos. Bueno, lo que ocurrió con eso fue que creció Colombia en el Producto Interno Bruto, creciendo las disparidades entre las regiones. Se disparó aún más la diferencia entre aquellos que concentraban los grandes procesos de producción con alta productividad, fuerza de trabajo muy organizada y competitiva y con capacidad de consumo, respecto del resto de la economía. O sea, esa fue la época en que se creció siendo y generando una maquinaria permanente y de profundización de las inequidades. Es decir, que la manera como escogimos la industrialización profundizó la heterogeneidad estructural. Ya bueno, y profe, la heterogeneidad estructural tiene que ver con muchísimo. Tiene que ver con que unos tienen derecho, otros no tienen derecho, con que uno es productivo, el otro no es productivo, que el uno tiene capacidad de consumo, el otro no tiene capacidad de consumo, que unos territorios están ligados a la economía mundial y son modernos y los otros están en el siglo XIX y no tienen carreteras. El 79% de las carreteras terciarias de Colombia están en malo regular estado. Eso es lo que ha producido, digamos, este tipo de manera de pensar. Yo le he venido sistematizando últimamente algo que he llamado las geografías de las desigualdades, que es producto de nuestro modelo de desarrollo. Es decir, que si uno coge el mapa de Colombia y uno dice, ¿dónde se concentran los principales factores económicos? Crecimiento económico, cantidad de empresas, cantidad de patrimonio, la inversión pública, la inversión privada, la inversión, bueno, ¿sí? El empleo formal y tal. Entonces eso es centroandino. Y las fronteras, el Chocó, la Amazonía, la Orinoquía, los Caribes, con un par de bolsones excepcionales, allá no están esos lugares de desarrollo económico. Esa misma geografía es la geografía de los resultados en bienestar social. Cuando uno dice, bueno, ¿y dónde es que están los mayores índices de pobreza multidimensional? Allá. Ah, bueno, y las alcaldías y las gobernaciones, ¿cuántos funcionarios tienen? ¿Capacidad de contratación? ¿Formulan proyectos? ¿Acceden al crédito? No, allá no. Es decir, que tanto los variables de desarrollo económico, de bienestar social, como de capacidades de las instituciones están concentrados en el centro andino y sistemáticamente discriminan las fronteras. ¿Cuáles fronteras? Las que votan por el pacto histórico, una parte de los resultados del pacto histórico están en esas geografías de las desigualdades, esas. Luego uno mira ese centro andino y ¿qué constata? Que son en 5 departamentos donde se concentra lo económico, el bienestar y las capacidades institucionales. Es decir, Bogotá y su área de influencia en Cundinamarca, Medellín, el Valle de Aburrá en Antioquia, Cali, Buga en el Valle del Cauca, Barranquilla Atlántico, Barranquilla Soledad en el Atlántico, Bucaramanga, sus 3 municipios vecinos en Santander. Mire, ahí se concentra casi el 80% del Producto Interno Bruto, casi el 80% del crédito público y privado. Ahí se concentra la mayoría de las empresas. O sea, cuando uno dice el top de las empresas colombianas y los mayores patrimonios, ahí están hiperconcentrados. Quiere decir que ese centro andino tiene un pentágono de oro. Bueno, entonces se asoma uno a los departamentos y ¿qué constata? Que de los más desarrollados tienen de mayores desigualdades. Antioquia y Atlántico, por ejemplo, son de los departamentos que más desigualdades tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que los unos tienen agua potable, los otros no. Unos tienen carretera, los otros no. Que en la mayoría de esos departamentos hay muy pocas horas de estudio por los muchachos, que las infraestructuras de las escuelas están precarias, que no tienen internet, que no hay acceso a agua apta para el consumo humano. Quiere decir que el desarrollo produce las inequidades de manera sistemática. Y si uno se va a las ciudades, pues ahí entendemos y explicamos el conflicto en Cali. No es un Cali. Las ciudades son unas maquinarias de producción de la segmentación y de la fragmentación. Cali lo es, Medellín lo es, Barranquilla lo es, Cúcuta lo es, ¿sí? Bucaramanga lo es. Entonces tenemos unas geografías de las desigualdades. ¿Por qué digo estas dos cosas que he dicho hasta ahora? El concepto de heterogeneidad estructural, cómo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones aumentó las disparidades, pero creció, produciendo inequidades, con todas las consecuencias sociales y políticas de tener un país
el segundo más desigual de América Latina, la región más desigual del mundo. Que hemos conformado estructuralmente unas geografías de las desigualdades que el programa, nuestro programa, y lo realizado por Petro es que empezó a golpear las geografías de las desigualdades. Eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que detectar y eso es lo que hay que consentir y profundizar. Objetivos fundamentales que se vienen perfilando cada vez más claro. Crecer no, no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser para la soberanía alimentaria. Entonces tenemos que crecer en la capacidad de producir alimentos y por lo tanto tenemos que crecer en adjudicación de tierras, el plan de rutas terciarias, pero también en dos cosas muy importantes con el sector agro. Uno es descremar, disminuir la intermediación comercial y otro es descremar y disminuir la intermediación financiera. O sea, la subordinación del campo a las rentas del capital está por la intermediación comercial y por la intermediación financiera, como lo está por la obligatoriedad de paquetes tecnológicos, ¿sí? Que su pretexto de la productividad, todos estamos comiendo veneno por esos paquetes tecnológicos que además empobrecen la tierra. Entonces, la soberanía alimentaria debe ser criterio central del modelo de crecimiento. Lo segundo, agua, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay tejido productivo, sin agua no hay, digamos, la posibilidad de sostenibilidad de ningún modelo de crecimiento y ahí no voy a ponerme a detallar nada de lo que digo, pero son crecientemente alarmantes todos los informes internacionales sobre cómo estamos acabando con las fuentes de agua apta para consumo humano y la crisis del agua que se viene, y este país es de los quinta potencia del mundo en agua que hay que consentir, pero no solo consentir, sino organizar nuestro sistema productivo de circulación y de consumo alrededor de la planificación por el agua. Nosotros tenemos que ser sociedades alrededor del circuito vital de la vida que es el agua. Lo tercero, energía. Mire, la guerra de Irán se explica por la energía, como casi todas las guerras de para atrás. Quien controla la energía y la energía barata existe para el mundo si no estamos totalmente subordinados y no tenemos soberanía alguna. Así que esto del cambio en el paradigma del carbono hacia energías llamadas limpias, que ninguna es limpia, y meterle mucha ciencia y tecnología e inversión a la cuestión de la producción de energía es absolutamente vital. Y lo otro, los medicamentos, o sea, alimentos, agua, energía, salud. Y la última palabra, ya que me están pidiendo, digamos, concluir, es, no basta con decir que vamos a reindustrializarnos. Tenemos que hacer una industrialización que no profundice las desigualdades, sino que las cierre. Y es por ello que se vuelve absolutamente estratégico tener una estrategia territorial en el crecimiento. Planes de desarrollo en equidad en cada uno de los departamentos de Colombia. Grandes proyectos, ¿sí? 2, 3, 4 sectores punta, pero tenemos que ampliar el mercado nacional como estrategia por la vía de los mercados territoriales, atendiendo los circuitos cortos, la economía campesina y la producción de alimentos, agua, energía y conocimientos en salud. Bueno, se me fue muy largo. No, estuvo perfecto, profe. Muchísimas gracias. Este componente de territorialización que explica las brechas que existen en el país, pero también en el mundo, como explicó usted, es fundamental para poder entender lo sustancial que es este cambio por el que está apostando el proyecto del cambio, el proyecto del pacto histórico. Bueno, ahora vamos a tener la intervención de nuestra representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Mafe, te cuento que ya te están saludando en el chat. Dicen que haces un muy buen trabajo, que eres la mejor congresista. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por defender las reformas de nuestro proyecto político sin las cuales este cambio de modelo no sería posible. Bienvenida y tienes la palabra. Ay, muchísimas gracias, María Angélica. ¿Me están oyendo bien? ¿Estamos bien?
Sí, se te escucha, se escucha. Muchísimas gracias, querida compañera María Angélica. De verdad que es un honor además haber pasado todo este proceso de la consulta y además también de la lista electoral por Bogotá contigo, María Angélica Prada. Por acá nos están saludando en mi TikTok. Ya hay bastantes personas que se han quedado con nosotros. Hay más de 100 personas que se han quedado y en el transcurso de esta conversación ha habido más de 400 personas, de hecho un poco más, pero 400 personas al mismo tiempo aquí en el TikTok oyendo esta conversación tan interesante. Quiero pues enviarle también un saludo a todas las personas que nos están viendo y al igual que a la mesa que nos acompaña, profe Darío Indalecio, David Flores. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por supuesto al Centro de Pensamiento Vida por tenerme en cuenta. La verdad es que me dio muchísimo pesar no estar la semana anterior con ustedes desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la presentación de este importante informe porque de verdad que representa mucho. Y representa mucho, y bueno, y ahí también estaba el presidente Gustavo Petro, por supuesto, legitimando y reconociendo el esfuerzo que se hizo a través de este informe. Así que les felicito, Simón, les felicito a todos y a todas en en el centro de pensamiento. Y voy a decir por qué significa tanto, particularmente para mí. Cuando estábamos en el Congreso de la República, más o menos en el año 2022, 2023, pues acabamos de de ser posesionados en el Congreso de la República para este periodo que todavía continúa y que termina el 20 de junio. Para quienes no saben, el actual Congreso de la República termina el 20 de julio y el 20 de julio nos posesionamos los nuevos congresistas que quedamos electos el 8 de marzo. Cuando nosotros nos posesionamos, evidentemente uno de los propósitos más importantes de nuestro gobierno, y por eso pues estábamos ahí, eran las reformas sociales. Y en ese momento yo elegí estar en la Comisión Séptima, tenía la posibilidad de hacerlo. Muchos y muchas querían la comisión primera, yo tenía la posibilidad de irme a la comisión primera, pero decidí estar en la séptima justamente por lo que representan las reformas sociales para para el primer gobierno popular de la historia de Colombia. Y particularmente me interesaba liderar la reforma laboral. De hecho, el gobierno, a través del entonces ministro Alfonso Prada, me propuso que yo fuera la coordinadora de la reforma a la salud en su momento, que fue la primera reforma que salió por esa comisión. Y quiero decirles que yo le pedí al gobierno que si querían que yo la defendiera, pues obviamente yo iba a estar en el rol que el proyecto y el gobierno pues más me necesitara, en donde quisieran que yo estuviera. Pero que para mí lo más importante era liderar la reforma laboral y por una razón fundamental. No solamente por mi origen, por supuesto, en la clase trabajadora, no solamente porque mi papá fue un líder sindical, creador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña de 1985. Por supuesto que el origen tiene mucho que ver en esta representación que yo quería asumir desde el Congreso de la República en ese primer periodo, en este primer periodo, sino que también era una consideración política fundamental, y es que el modelo económico y productivo justamente se ha sentado y se ha basado en la precariedad del trabajo. En los últimos 40 años, en donde se ha instaurado un modelo neoliberal. Ustedes hago un paréntesis, me disculpan si se me va un poco el aire, estoy un poco enferma de todos estos ires y venires. Estuve en Cuba, en Medellín, ustedes me vieron dando vueltas por todo lado y estoy un poco afectada de la respiración y de la voz. Entonces me disculpan, pero bueno, continúo. La instauración de un modelo neoliberal hace aproximadamente 40 años, la apertura económica empezando los años 90, pues evidentemente se basó en esa precariedad del trabajo y en postulados completamente falsos y que están totalmente comprobados incluso por la academia de universidades tan prestigiosas como la Universidad Nacional, pero también otras privadas como la Universidad de los Andes y la Universidad Externa de Colombia. De hecho, yo llamaba la atención durante los debates de la reforma laboral que uno de esos estudios incluso fue liderado por Alejandro Gaviria, justamente,
exministro en el gobierno Santos de Salud y exministro en el gobierno Petro también, y que ha sido uno de los férreos opositores a esas reformas sociales. Y él mismo daba cuenta en su estudio, en su análisis, que justamente la reforma 789, que fue una reforma completamente fatal para y regresiva para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, derechos que habían conseguido organizados durante décadas atrás, pues había sido una reforma muy lesiva que no había dado una respuesta ni a la informalidad ni al empleo, a la creación de empleo. Y que adicional a esto, a través de postulados mentirosos como que la inversión extranjera pues iba a sostenerse de una manera, aunque bueno, sí, sí, en realidad ellos tienen cifras que dan cuenta que la inversión extranjera pues sí creció, ¿cierto? Sin embargo, a costa de la precariedad, repito, y sin embargo, a costa de no cumplir con los postulados de reducción de la informalidad y de aumento en los puestos de trabajo. Entonces, estos estudios, estos postulados, estos distintos, digamos, estudios académicos han demostrado que ese postulado neoliberal que basaba la productividad en esa precariedad, pues definitivamente no nos iban a permitir un desarrollo, por lo menos no el esperado para nuestra sociedad. Eso fue lo que nosotros le presentamos al Congreso de la República. Les propusimos un debate de la productividad distinto al planteado justamente por ese modelo neoliberal. Les propusimos poner en el centro la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, retornar a unos recargos nocturnos y recargos de día de descanso y dominical pagados al 100%, como antes de esa reforma 789 del 2002 del uribismo. Y les propusimos también que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran más tiempo para pasar con sus familias. Por ahí hay un debate, no sé si lo han oído en estos días, sobre la 2101 y Paloma Valencia diciendo que el Centro Democrático fue quien redujo la jornada laboral. La realidad de esto es que ellos se presentaron, o más bien presentaron un proyecto de ley que se convirtió en ley de la República y que iba a terminar de ser, iba a ser ejecutado, o la vigencia entraba este año, y por fortuna logramos a través de la reforma laboral no solamente em, mantener la reducción, que sí es verdad, se dio en sentido estricto, pero lo que había detrás de la 2101 era quitarle dos derechos fundamentales a los trabajadores. Es decir, detrás de un sofisma de distracción, quitarle el día de la familia semestral a los trabajadores y a las trabajadoras, y además quitarles la posibilidad de tener un ingreso adicional a través del trabajo suplementario, es decir, del pago de horas extra. Hoy quiero que esto sea muy pedagógico porque se confunde mucho la jornada nocturna con las horas extras, y usted puede hacer horas extras en jornada nocturna. Eso quiere decir que tiene un recargo por una cosa y un recargo por la otra. Las horas extras quiere decir que después de usted trabajar las 8 horas días legales, usted puede trabajar solo 2 horas adicionales. Y eso quiere decir que usted se gana un 35% de la hora. Entonces, em, cuando ellos con la 2101 dicen vamos a empezar a reducir la jornada laboral de 48 horas, la vamos a reducir a 42 horas de manera progresiva, pero vamos a eliminar el máximo legal de 8 horas diarias, lo que nos están diciendo es, usted puede trabajar en un día 10, 12 horas, no importa, lo importante es que en la semana complete 42 horas. Y eso es muy lesivo y es muy digamos, regresivo en materia de derechos, porque lo que está perdiendo el trabajador es la posibilidad de tener ese ingreso adicional del trabajo suplementario, repito, a través de las horas extras. Entonces, protegimos esa posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran menos horas de trabajo a la semana, pero con un máximo legal diario de 8 horas. Lo devolvimos, lo recuperamos para los trabajadores y las trabajadoras, que además profesor Darío Indalecio, usted lo sabe muy bien,
ese ha sido uno de los grandes hitos de la clase obrera universal, ¿no? De la clase trabajadora del mundo. 8 horas de descanso, 8 horas de disfrute y 8 horas de trabajo. Así que ese lo defendimos con el alma y defendimos la posibilidad de que los trabajadores tengan día semestral familiar. La diferencia es que será ahora, desde el próximo semestre, será facultativo, es decir, la empresa puede darlo o no darlo, y si está en una convención colectiva, que fruto de una negociación colectiva con los trabajadores, se debe respetar ese día de la familia, pero por lo menos logramos que no se eliminara, porque ya de tajo la 2101 la había eliminado. Entonces, todo esto que yo les estoy contando, recargo nocturno desde las 7 de la noche, 2 horas más para los trabajadores y las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres y jóvenes quienes trabajan en las noches. Día de descanso o día festivo no pagado al 75%, sino al 100%. Y posibilidad de proteger el trabajo suplementario o trabajo extra para los trabajadores y trabajadoras hacen parte de un paquete que este gobierno le ofrece al trabajador y a la trabajadora para que fortalezca su ingreso y por tanto, teniendo más plata en el bolsillo, pues pueda salir a consumir, que es lo que básicamente este informe nos presenta. Definitivamente la demanda agregada, el consumo de los hogares es lo que está movilizando hoy la economía y es lo que nos tiene en, digamos, unas cifras de empleo también que se han sostenido a través de ese consumo. Y para decirlo de una manera más sencilla, si usted está consumiendo, si usted sale a la calle a consumir al producto local, a la esquina, la economía popular también se fortalece y este informe de hecho da cuenta de eso, como la informalidad y como la economía popular también se han beneficiado de ello, porque las personas con menor ingreso, es decir, las personas que mayoritariamente ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, por ejemplo, que son las que más se favorecen, salen a consumir a la calle, salen a consumir a la tienda del barrio, salen a consumir a la panadería, salen a pagar el transporte público y todo eso va fortaleciendo, por supuesto, todo el aparato productivo. Porque si usted está vendiendo lo que ofrece, lo que produce, pues va a tener la posibilidad de producir más y por tanto mantener el empleo o crear más empleo. A eso es a lo que le hemos apostado a través del aumento, que ya lo explicó muy bien Simón, el aumento de los salarios, que además fue considerable en los años anteriores desde que empezó este gobierno, pero que por supuesto el último aumento del 23% fue mucho más notorio. Entonces, voy a ir cerrando porque por acá me están diciendo cómo hemos estado, tuvimos estos problemas técnicos, ya saben ustedes. Igual tampoco quiero ser repetitiva, pero como quiero cerrar esto, es diciéndoles que este gobierno se ha puesto a la tarea y por supuesto su bancada de encontrar todas las posibilidades para no solamente llevar un plato de comida a la mesa, para llenar la nevera, como decíamos también durante la campaña del Congreso del 8 de marzo, sino que se ha puesto a la tarea también de poner una conversación muy importante en el debate público, en el centro, que es el cuidado, que son la reducción, la redistribución y la reducción de las labores del cuidado, que también son fundamentales en materia de igualdad, en materia de equidad, en materia también del ingreso, porque si nosotros analizamos el Producto Interno Bruto, las actividades o las acciones del cuidado, la economía del cuidado tiene un peso muy importante en ese Producto Interno Bruto y por supuesto que vale la pena también ponerlo y traerlo a las discusiones económicas. Y cierro ahora sí, definitivamente, diciéndoles que alcanzamos, yo creo que lo que decía el profesor Darío Indalecio es fundamental, profe, en materia territorial, cómo llevamos que esta redistribución que estamos haciendo a través de los salarios en el Producto Interno Bruto también se haga de una manera
equitativa y que llegue a los distintos territorios. Yo creo que la discusión que viene sobre la ley de competencias también va a ser fundamental en materia de redistribución y en materia de progreso y desarrollo que debemos llevar descentralizado hacia los territorios, por un lado, y por el otro, nos debemos también una discusión que sé que con el Centro de Pensamiento Vida y con la campaña de el que será el próximo presidente de Colombia para profundizar las transformaciones que ya empezamos y la vicepresidenta Aida Quilcue, por supuesto, y es la reforma a la Ley 80 de contratación que debe permitir que la economía popular, que las MIPIMES, tengan participación en esa contratación, que se democratice la contratación, porque evidentemente la Ley 80 responde a un modelo privatizador, a un modelo precarizador del trabajo, a un modelo neoliberal que busca, por supuesto, crear oligopolios y monopolios, sacando de la posibilidad de repartirse esa torta a muchas otras más personas, empresas y, repito, también de la economía popular. Así que pues dejo ahí sobre la mesa ese debate que me parece que también es fundamental y que necesitamos darlo. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias nuevamente al Centro de Pensamiento Vida, a todos y todas quienes nos ven a esta hora y que continúe estas discusiones. Me parece que es fundamental llevarlas a la base también de la sociedad, que todos y todas las entendamos. Decía Simón que estos temas económicos muchas veces quedan muy elevados, muy técnicos, ¿no? Y de hecho creo que la tecnocracia de derechas y no liberal le funciona muy bien que la gente no se interese en estos temas, que no los entienda. Por tanto, creo que es una responsabilidad de nosotros y nosotras quienes estamos en espacios de toma de decisión, en todas las ramas del poder y también en la academia, involucrarnos y bajar esta conversación de una manera sencilla y ocupar todos los espacios con ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida representante Mafe. Tocaste uno de los temas que además también está trabajando el Centro de Pensamiento Vida, aquí haciendo la cuña de nuestro centro, que es justamente la modificación de la Ley 80, como tú dices, para acabar esta leguleyada que hay en Colombia, en el cual lo importante es el contrato estatal y no las compras públicas como un mecanismo de planeación del Estado. Entonces nosotros lo que promovemos junto a ti, ¿no? Porque esto lo hacemos conjuntamente, Así es. es esta Lo vamos a idea, hacer, lo estamos haciendo. de- así es esta idea de transformar la lógica interna para que podamos hablar de compras públicas e inclusivas, donde el contrato estatal sea meramente un instrumento y no el fin en sí mismo como lo es hoy en día. Y es la razón por la cual ha sido tan difícil implementar esta visión de las alianzas público-populares, que son una de las herramientas que este gobierno ha propuesto para la reindustrialización y la transformación productiva del país. Entonces, muchas gracias, Mafe, por eso. Quisiera aprovechar para responder una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo se pueden vincular a la campaña? Es muy sencillo, entran a www.ivancepedapresidente2026.com y ahí van a encontrar el enlace de voluntarios y voluntarias y hay diferentes formas de ser voluntarios y voluntarias. Hay voluntarios territoriales, hay testigos de votación, hay voluntarios de comunicaciones, programáticos, ¿no? Es un mundo de trabajo el que tenemos en esta campaña que es construido con las manos voluntarias y voluntarias. Así que si no lo han hecho, por favor, inscríbanse a la campaña y con esa cuña le doy la palabra a nuestro coordinador programático, David Flores. Adelante, compañero, muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas noches de nuevo para todos y para todas. Yo empiezo por algo que dijo María Fernanda que me parece clave, que también mencionaba Simón, y es el propósito de estas conversaciones. Nosotros queremos democratizar el conocimiento. Esta campaña es del pueblo, es para el pueblo. Este gobierno ha sido del pueblo y ha sido pensando también para el pueblo. Y ha sido muy importante desmitificar una serie de elementos de conocimientos técnicos, por supuesto, pero que cualquier persona puede y debe entenderlo en la sociedad colombiana para avanzar en la discusión de los modelos de sociedad que finalmente están en pugna en esta contienda electoral. Rápidamente yo quiero plantear 5 ideas
sobre el informe y la relación que tienen con la campaña y con lo que está en juego en estas elecciones. La primera es que sin duda hay una relación entre el modelo de sociedad y el modelo de desarrollo. Es decir, a cada modelo de sociedad le corresponde un modelo de desarrollo. Y cuando el informe del Centro de Pensamiento Económico de Vida nos dice que estamos transitando y estamos transformando el modelo de desarrollo, eh, también hay que recordar cuál es ese modelo de desarrollo que estamos transformando. ¿Cuál es ese modelo de desarrollo que ha representado el uribismo, la extrema derecha y más de 30 años de neoliberalismo en el país? Eh, y yo quiero, digamos, muy rápidamente mencionar algunas características que trae a colación el informe y que las comparto plenamente. Un modelo de desarrollo con una clara dependencia del extractivismo, que tiene un énfasis fundamental en la exportación de petróleo, carbón y otros minerales, con todas las consecuencias que eso tiene en términos ambientales, pero también con el tipo de industria y con el tipo de empleo que eso ha generado en el país, ¿no? En Colombia no tenemos grandes refinerías, en Colombia esto no ha generado, digamos, si bien ha generado ingresos, no ha generado una gran producción de empleo. Digamos, aquí lo que hacemos es casi que exportar los barriles de petróleo tal y cual se extraen de la tierra, sacamos el carbón y también lo exportamos sin mayores procesos de transformación y valor agregado. Entonces, eso ha generado no solamente un modelo de desarrollo con unos impactos ambientales brutales en respecto a la crisis climática, sino también, debemos decirlo con toda claridad, un modelo de desarrollo que no ha generado ni empleo, ni industrialización, ni muchos otros elementos importantes y deseables en un modelo de desarrollo mucho más justo. En segundo lugar, como lo expresaba el profesor Dani Indalecio, un modelo de desarrollo que con con múltiples políticas eh, tuvo como consecuencia una brutal desindustrialización. Es un modelo hoy que no tiene un énfasis en la industria, con todo lo necesario que es la industria en términos de generación de empleo, de valor agregado, de consumo interno, de demanda interna, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un modelo que desagrarizó el país, un modelo, por ejemplo, en términos de los tratados de libre comercio que debilitó la producción colombiana de alimentos en favor de la importación de alimentos, cuando claramente podemos ser un país que, tal y como lo estamos proponiendo con como lo propone Iván Cepeda, pueda ser una potencia mundial de alimentos. Un país con una distribución desigual del ingreso. Colombia es hoy uno de los países más desiguales del mundo en términos del ingreso. Es uno de los países más desiguales de América Latina en términos del ingreso. Y eso pues finalmente se refleja en pobreza, en desigualdad, en personas que no alcanzan a llegar al fin de mes para vivir y un modelo de desarrollo que durante muchos años también debemos decirlo, se consolidó en la captura de rentas por parte de sectores privados al interior del Estado. O sea, capturaron las rentas de las vías, capturaron las rentas de los servicios públicos, capturaron las rentas de un montón de segmentos de nuestra economía y por supuesto pues han pelechado a partir de esa captura de rentas y esa captura institucional del Estado colombiano a partir de formas legales o ilegales, y aquí lo conectamos también con lo que Iván ha planteado de la mega corrupción o macro corrupción. Entonces, ese es el modelo que representa el uribismo, que representa la extrema derecha y que era el que teníamos antes del gobierno Petro. Un modelo, insisto, de dependencia del extractivismo con consecuencias brutales para nuestro ambiente, que poco empleo ha generado en el país y poca industria. Un modelo de desindustrialización en el país. Entonces tenemos hoy en la mayor parte de nuestras ciudades economías que dependen de la venta de servicios, etcétera, etcétera. Un modelo desigual en la redistribución del ingreso. Eso ha tenido hoy una sociedad, ha consolidado una sociedad claramente antidemocrática, de las más desiguales del mundo, tanto en ingreso como en, por ejemplo, en tenencia de la tierra, y un modelo que funciona mucho con la captura de rentas del Estado, y esto lo conecto eh, con lo que mencionaba María Angélica de la modificación de la Ley 80. La modificación de la Ley 80 es fundamental, entre otras cosas, porque es la que permite
democratizar la contratación pública en el país. No puede seguir siendo que sea más fácil contratar para el Estado con una gran empresa por billones de pesos, sino con una junta de acción comunal que puede hacer mejor muchos de los elementos por su cercanía territorial con buena parte de la realidad local. Entonces, esa es la primera idea. Ese es el modelo en el que estábamos. Y ese es el modelo que quiere volver Paloma Valencia, de las Priella y Uribe en general, las dos caras de la misma moneda uribista con la que nos estamos disputando. Segunda gran idea, qué es lo más importante de este informe? Que nos demuestra que sí es posible construir un modelo de desarrollo distinto. Durante décadas nos dijeron que la única forma en la que se podía desarrollar el país era mediante la catequesis que nos dieron, pero hoy tenemos, digamos, claramente un modelo de desarrollo que, retomando algunos de los elementos que plantea el informe, tiene por lo menos cuatro cosas muy significativas. Primero, medidas redistributivas muy significativas, dos de ellas muy valiosas, como la reforma laboral, que Mafe fue una de sus ponentes. Eso ha significado recuperar en términos del pago de horas extras, que las horas nocturnas se vuelvan a contar como debe ser desde la hora correspondiente, mejoras, digamos, en los dominicales y festivos, etcétera, etcétera. Por supuesto, el aumento significativo del salario mínimo. Recuerdo, Simón, creo que es el total es del 34% acumulado con el gobierno Petro. Si no estoy mal y no estoy citando mal, digamos, la cifra exacta, pero es una recuperación respecto a un rezago histórico muy significativo. Eh, y se ha demostrado que, pues, digamos, el gobierno ha apuntado a un cambio de desarrollo en eso, un cambio distinto a lo que veníamos, pagarle mejor a la gente con mayor derechos laborales. ¿Dónde ha habido otra apuesta importante en este modelo de desarrollo, en esta segunda idea? La reforma agraria del gobierno Petro, en el marco de los instrumentos también del Acuerdo de Paz del año 2016. Ya vamos para el 1.000.000 de hectáreas, tanto entre titulación como adjudicación. Eso ha generado un dinamismo en la producción de alimentos, ha generado un dinamismo en la economía agrícola y agropecuaria de nuestro país, que se ve reflejado en el conjunto de las cifras económicas. Un énfasis muy importante en la transición energética hoy en el país. Hoy tenemos solo por mencionar algunos de los datos que podríamos dar, por primera vez en nuestra historia estamos produciendo más energía del sol que energía proveniente del carbón. Eso tiene unas enormes consecuencias en términos ambientales, pero genera también unas transformaciones productivas y económicas muy significativas y las posibilidades de democratizar también el acceso de las comunidades a la energía en términos de lo que ha sido la apuesta por una transición energética justa de este gobierno, las comunidades energéticas y demás. Un impulso muy importante al turismo. Y quiero aquí recalcar lo que ya dijo Simón. Yo recuerdo mucho que en campaña, cuando hace 4 años el presidente Gustavo Petro decía, podemos hacer que el turismo sea una de las principales fuentes de ingreso de divisas al país y de dinamismo en nuestra economía. Mucha gente planteaba que era una locura. Hoy es una realidad. Y por último, un esfuerzo muy importante que debe profundizarse y ampliarse en términos de la industrialización del país. Y ahí paso, digamos, a una tercera idea, rápidamente. Esos 5 elementos de cambio de modelo que ha hecho este gobierno están dando resultados. ¿Sí? Contrario a lo que todos nos decían, están dando resultados. Tenemos hoy más empleo. Y no solamente más empleo en términos brutos, perdónenme la expresión, sino que hoy tenemos un empleo de mejor calidad. ¿Sí? No, entonces, mucha gente, es que se está reduciendo la informalidad, claro, porque de esa informalidad se está pasando a la formalidad. Hoy tenemos empleo asociado al sector industrial, hoy tenemos un empleo mejor remunerado, tenemos un empleo que tiende a la formalización y eso es muy importante para el país, ¿sí? Tenemos mejores salarios, ¿sí? Y esto significa pues que la gente puede comer mejor, que la gente tiene con qué pagar la educación, que tiene con qué acceder a una vida más digna.
Es decir, esto no son cifras globales y ya, o sea, puedes comer, puedes mercar mejor, puedes vivir en un mejor lugar, puedes estar más tiempo con tus hijos y con tus hijas. Para quienes tenemos hijos e hijas, esto es muy importante. Esto es una mejora en la calidad de vida. Hay menos pobreza hoy. Este gobierno ha sacado a 2 millones de personas de la pobreza, y tenemos menor desigualdad. Es decir, una sociedad más democrática donde la gente vive mejor. Contrario a todo lo que se ha dicho, estas apuestas por apostarle a un cambio de desarrollo, pues hacen claramente que que la gente viva hoy mejor. Y quiero dar otro elemento del que no se ha hablado acá. No lo menciona tanto el informe porque no es su énfasis, pero lo menciona, pero lo quiero resaltar más. Y es que estas medidas de cambio y desarrollo no solamente han sido muy beneficiosas para el pueblo, claro que lo han sido, y esa es nuestra principal preocupación, pero también han sido muy beneficiosas para el sector empresarial. Eh, yo solo para mencionar dos ejemplos, tenemos el récord histórico hoy de mayor número de empresas registradas en Cámara de Comercio. Para quienes nos están viendo, esto es como la fórmula de constatar, como la cédula de ciudadanía de una empresa, en buena medida su registro en la Cámara de Comercio. Hoy tenemos más empresas activas en ese registro en la Cámara de Comercio y tenemos unas ganancias ciertamente multimillonarias de los 10 principales gremios, digamos, emporios económicos, por denominarlos de alguna manera en el país. Esto muestra que esto que viene planteando Iván Cepeda, retomando esa máxima mexicana de primero los pobres por el bien de la patria, por el bien del todos, o esta idea de la prosperidad para todos en la que estamos hablando en la campaña, es real. Este modelo de desarrollo le beneficia a todo el mundo, ¿sí? Beneficia a todo el mundo. El modelo de desarrollo que estamos proponiendo es un modelo de desarrollo que beneficia, eh, que como dijo el propio Gustavo Petro en un trino de hoy, desarrolla las fuerzas productivas del capitalismo. O sea, estamos por fin avanzando hacia el capitalismo en nuestro país. Y yo creo que eso es un elemento muy importante. Y para terminar, porque ya me vieron aquí qué tiempo, eh, hay, digamos, una relación muy clara sobre por lo menos tres planteamientos con lo que ha desarrollado Iván, diciendo que, por supuesto, lo del informe es del Centro de Pensamiento Vida, no es necesariamente lo que se planteará en términos económicos, pero hay un diálogo con tres cosas muy rápidamente. Uno, la apuesta de la revolución agraria y de hacer de Colombia una potencia mundial agroalimentaria. Esto, digamos, profundiza en buena medida esa apuesta por el modelo de desarrollo. La revolución urbana con unos componentes muy fuertes de fortalecer la industrialización en las ciudades y la economía popular. Y, por supuesto, también la revolución de los territorios, que implica un poco lo que hablaba el profesor Darío Indalecio en relación a a esa geografía de la desigualdad también y de las consecuencias que ha tenido en el modelo de desarrollo y de la democracia en nuestro país. ¿Cómo avanzamos a cerrar esas brechas territoriales también en el modelo de desarrollo? Quería profundizar un poco más esto, pero por efectos de tiempo. Pero cierro con esta idea final, que es la quinta, y es, aquí lo que hay que entender es que esto es lo que se está disputando en la campaña. Hay dos modelos de desarrollo, hay dos modelos de país que son los que representan, por un lado, esta apuesta de progreso, de cambio, de avanzar hacia el segundo gobierno progresista en cabeza de Iván Cepeda y de Aquilcue, un modelo para mayor empleo, menos desigualdad, menos pobreza, mejores salarios, más justicia social, que la gente viva mejor, o volver a las medidas de hambre de todas las contrarreformas laborales del uribismo que nos dejaron sin empleo, que nos dejaron sin derechos laborales, que bajaron salarios, que acabaron con el aparato productivo de este país. Y por eso, por supuesto, la invitación es a votar masivamente este 31 de mayo por Aida Quilcue, por Iván Cepeda a la presidencia de la República, en esta apuesta del pueblo que tiene todas las posibilidades y que va a ganar en primera vuelta este 31 de mayo. Mañana es el último día para escribir cédulas. Inscriban las cédulas para quienes no las han inscrito. Y por supuesto, les invitamos a
validar y a profundizar un modelo de desarrollo que es generar prosperidad para todos los colombianos y que va a ganar el 31 de mayo en primera vuelta. Muchísimas gracias, querido David. Yo creo que tú consolidas y resumes, pero además das ideas adicionales que nos permiten avanzar en esta construcción programática de cara al gobierno de Iván Cepeda, presidente, y Aida Quilcue, para lo que va a ser la segunda ronda del gobierno del cambio, ¿no? Y la consolidación de un proyecto mucho más grande y mucho más amplio de transformación del modelo económico que, como hemos discutido en esta presentación, en este conversatorio del día de hoy, pues está empezando, se pusieron los cimientos en este primer gobierno, pero las personas no pueden esperar que nosotros cambiemos en 4 años lo que ha sido un modelo de más de 200 años de rentismo, de extractivismo, de además, pues, beneficiar a unas élites políticas, económicas y financieras. Entonces, quisiera reiterar la invitación a que quienes nos escuchen se unan a la campaña de Iván Cepeda, presidente, Aida Quilcue, vicepresidenta. Pueden ver el link de inscripción, como les dije, aquí lo vamos a proyectar en la transmisión. Y para ya finalizar, un mensaje de despedida del director Simón Gómez del Centro de Pensamiento Vida. Querido Simón. Muchas gracias, querida María Angélica. Un saludo muy grande a quienes se quedaron con nosotros escuchándonos por todo este tiempo, aún con las dificultades de la conexión. Quisiera, en nombre del Centro de Pensamiento Vida, agradecer de nuevo a la campaña de Iván Cepeda, presidente, y Aira Quilcue, vicepresidenta, por la invitación a compartir con ustedes, con los potenciales votantes del segundo tiempo del cambio, este informe. El modelo económico está cambiando, en el que rendimos cuenta de que las promesas electorales del presidente Petro en el 2022 se están cumpliendo y que sobre todo rendimos cuenta de que Colombia empezó a caminar en una dirección distinta. No mencionamos aquí que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión política de pagarle lo mínimo, lo digno a los soldados de la patria, a los héroes de la patria, porque los héroes en Colombia sí existen, pero la derecha los tenía con sueldos de miseria. Y es este gobierno el que tomó la decisión y son esos pequeños gestos que cuando se suman representan un cambio de modelo, lo cual nos da cuenta de que Colombia empezó a andar en una dirección distinta. Y hay una vieja frase que dice que esta patria ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá jamás. Y lo que nosotros estamos planteándole al país desde el Centro de Pensamiento Vida es que los resultados de este modelo, este cambio de modelo, dan para que sigamos continuando esta trayectoria, porque no es momento de afar, sino al revés, es momento de consolidar estos cambios, es momento de dar el salto productivo como país que necesitamos y es momento de romper también los bloqueos institucionales que intentaron impedir y fracasaron en impedir la agenda económica y social de este gobierno. Y desde el Centro de Pensamiento Vida consideramos que Iván Cepeda Castro, con esa máxima que dice David Flores, primero los pobres, por el bien de la patria, esa es la máxima que debemos seguir y por eso estamos absolutamente comprometidos con la continuidad del cambio en Colombia. Muchas gracias, María Angélica. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Centro de Pensamiento Vida. Pueden buscar nuestra página web centrodepensamientovida.org, donde encontrarán no solamente este informe, sino encontrarán muy pronto una cosa más masticadita para que podamos utilizar estas herramientas para la discusión, para hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, para hablar con quien nos sentamos a tomar una cerveza y podamos defender y profundizar la agenda del cambio en Colombia. Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande.